Buenas noches, amigos y amigas. Inviten a sus conocidos a que se conecten y se queden aquí en este programa de Otro México si es posible, porque vamos a estar hablando de la conservación de las especies y el medio ambiente. Así que no se despeguen y conéctense. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Otro México si es posible. Quédense con nosotros, inviten a sus amigos a que se conecten porque en esta noche vamos a estar hablando sobre la conservación de las especies y el medio ambiente. Y es un tema súper interesante y pues bueno, como ya es costumbre en este programa, contamos con invitados de lujo, así que se los voy a presentar. Y bueno, pues miren, esta noche nos acompaña Martín Bonfil Olvera. Él es químico con maestría en enseñanza e historia de la biología. Trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y también escribe en la columna Ojo de Mosca para la revista Cómo Ves de la UNAM. Así que, Martín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, es un privilegio. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña Daniela Talía Candia Ramírez. Ella es bióloga, cuenta con una maestría en ciencias biológicas, actualmente realiza su doctorado y se ha especializado en la conservación de las arañas y bueno, pues cuenta con una gran experiencia en la materia. Así que, Daniela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y parte de nuestros comentaristas invitados en esta noche se encuentra Jorge Godoy Rufino. Él es originario del pueblo del tradicional San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Y pues bueno, déjenme decirles que él cuenta con estudios de agronomía, pero además pues conoce de la zona chinampera. Él sabe sembrar, producir hortalizas y pues bueno, también tiene una amplia experiencia en la materia. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también nos acompaña Claudia Huicochea López. Ella es abogada, se ha destacado en el ámbito electoral. Actualmente es la coordinadora jurídica en la representación del PRD ante el INE, pero déjenme decirles que también es una ciudadana muy interesada y muy comprometida con el medio ambiente. Y pues Claudia, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y verdaderamente agradecida porque me hayan tomado en cuenta. Muchas gracias y también muchas gracias a usted que nos está siguiendo en esta transmisión desde su casa. Y pues bueno, para empezar con esta emisión de Otro México si es posible, déjenme comentarles que México es uno de los países más biodiversos de todo el mundo. Sin embargo, enfrentamos grandes crisis en materia ambiental. Por ejemplo, en días pasados, en días anteriores, la Ciudad de México ya salió en los periódicos que cuenta y está presentando un desabasto de agua. También sabemos que la Ciudad de México pues ahorita está enfrentando una situación de contaminación impresionante y pues bueno, por otra parte, los defensores del medio ambiente están siendo asesinados. Sin embargo, ¿cómo está enfrentando México esta situación? Martín, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Qué panorama observas tú de México en materia medioambiental? Bueno, México comenzó a tomar en serio la cuestión medioambiental a partir de los 70s, 80s y sobre todo en los 90s que se incorporó en la educación pública la educación ambiental con la reforma del 93. Ha entrado México en una serie de compromisos internacionales al respecto. Ya teníamos una cierta tradición, pero ahora formamos parte de este movimiento mundial global de protección ambiental. Y bueno, ha habido avances, ha habido retrocesos, pero se está empezando a formar una cierta conciencia ambiental en México y se han tomado acciones realmente importantes como el aumentar el área
reservas naturales protegidas, aunque sigue siendo un porcentaje muy bajo las que existen en México, son menos del 5% de nuestro territorio. Países como Costa Rica tienen 25% de su territorio o más convertido en reservas naturales. Claro, es un país mucho más pequeño, pero que depende del turismo, sobre todo del turismo ambiental para su economía. Entonces, digamos que vamos más o menos en un camino correcto, aunque recientemente con el aumento de la crisis ambiental, ya no se llama solamente cambio climático global o crisis, sino más bien se le está llamando ya emergencia climática. Pues estamos viendo fenómenos como este desabasto de agua que dices, no solo en la Ciudad de México, en todo México el área, digamos, desértica o que no tiene una abundancia de agua está avanzando hacia el sur, va a ir aumentando. Hasta el año 2050 vamos a tener un aumento bastante grande. Está habiendo extinción o peligro de extinción de numerosas especies. Ahorita podemos hablar un poquito, si quieren, de la vaquita marina, que es una especie emblemática porque prácticamente ya se extinguió y no pudimos hacer nada para evitarlo o no lo hicimos, no hubo la voluntad para hacerlo. Acabamos de conmemorar con mucha tristeza la desaparición de un glaciar en el volcán Iztaccíhuatl, que ya desapareció. Se puso una placa allí para que las futuras generaciones recuerden que no pudimos evitarlo. Entonces urge que México refuerce su compromiso con el cuidado ambiental y cumpla con los compromisos internacionales que tiene, porque ya a estas alturas no se trata de políticas nacionales ni regionales, sino de fenómenos globales en los que si no participamos todos los países, lo vamos a lamentar todos los países y sobre todo las generaciones que vengan después de nosotros. Así es, Martín, qué importante que señalas esto. Y en ese sentido, Daniela, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál crees que es la situación que guarda nuestro país en materia de conservación de especies y de medio ambiente? Pues yo coincido mucho con Martín en la primera parte que mencionó. Y pues creo que también para poder enfrentar estos problemas, hace falta también ver el trasfondo de qué hay, ¿no?, detrás de estos problemas, porque pues la deforestación, por ejemplo, está ligada a la tala ilegal, ¿no? La conservación de hábitats y especies pues también está ligada a la corrupción, al narcotráfico, el tráfico ilegal de especies. Entonces son problemas que se tienen que enfrentar, estos problemas para poder al final lograr pues parar, ¿no? Parar la deforestación. Si se quiere garantizar la conservación de los hábitats y las especies, pues también se tienen que acabar con estos problemas, ¿no? Y algo que también creo que es fundamental es promover la educación ambiental en el país. En los últimos años yo me he dedicado un poquito a la divulgación de la ciencia, no completamente, sino que hago por hobby. Y me he dado cuenta que las personas no cuidan aquello que no conocen, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya justamente un programa de educación ambiental para que las personas puedan conocer, bueno, qué diversidad hay en el país, cuáles son las especies que se distribuyen en sus poblaciones, porque incluso mucha gente piensa que ya en las ciudades ya no hay diversidad, ¿no? Entonces, y esa es una idea muy equivocada, ¿no? Simplemente vemos que en las ciudades sigue habiendo tlacuaches, sigue habiendo cacomixtles, etcétera, que son importantes tener algunas medidas para poder conservar este tipo de especies, ¿no? Entonces, creo que también dentro de esta educación ambiental, pues falta mucho por hacer, falta que la gente sea más consciente, no solo en no que ellos directamente terminen con esas especies, sino que también, por ejemplo, en el caso de las mascotas, que muchas personas las dejan fuera de su casa, pues también esa es una problemática que lleva a la extinción de otras especies, ¿no?
Así es, y qué Entonces, bueno que ujú, señalas este tema, Daniela, de la conciencia ambiental, de que cada uno de nosotros y de nosotras pues seamos absolutamente responsables y cuidadosos de nuestro ambiente. Y bueno, pues vamos a escuchar a Claudia. ¿Tienes alguna pregunta que hacerle a nuestros panelistas el día de hoy? ¿O quieres comentar algo? ¿O qué opinión también te merece el medio ambiente actualmente en México? Muchas gracias. Sí, bueno, pues nuevamente agradecer la invitación, toda vez que si bien no soy especialista en la materia, como lo comentaba Julieta, me interesa mucho ser una persona responsable con respecto al medio ambiente. Es un tema que me apasiona, es un tema que me preocupa por mí y por mis hijos, por las nuevas generaciones. Entonces, sí me gustaría preguntarles a nuestros panelistas eh, qué debería incluir una iniciativa legislativa que fuese realmente aterrizable y que creara un cambio y beneficio real en materia de medio ambiente? Esto porque vemos precisamente muchas promesas de los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, pues los que desconocemos de este tema ambiental, no sabemos si son realmente aterrizables. ¿Cuál sería la iniciativa? ¿Cuáles serían esas acciones reales que podrían crear un cambio eficaz en el medio ambiente? Gracias. Muy bien, Claudia, qué importante pregunta. Y bueno, Jorge, ¿tienes alguna pregunta hasta este punto para nuestros panelistas? ¿O quieres comentar también tu opinión acerca de cómo está el medio ambiente actualmente en nuestro país? Muchas gracias. Pues como comentas, es cierto, bueno, en mi caso yo vivo todos los días todo este cambio que se ha dado, lo comentas muy bien, vengo de la alcaldía de Xochimilco, y en Xochimilco pues hemos visto precisamente cómo se ha ido degradando toda esta parte de la ecología, ¿no? Entonces, es un tema muy importante y que hemos estado peleando y luchando. Y más bien aquí la pregunta sería, pues, saber cómo obligar a nuestras autoridades que nos representan a cumplir esas normas que se han fijado a nivel mundial, ¿no? Porque no solamente es local, sino ya está a nivel mundial. Claro, y bueno, pues ese es todo un tema. Daniela, Martín, ¿quieren comentar algo al respecto de estas preguntas? Ustedes como biólogos, como químicos, como investigadores y divulgadores de la ciencia, ¿qué creen que debería estar haciendo el gobierno para poder proteger nuestras especies y conservar nuestro medio ambiente? ¿Quién quiere empezar? eh, Si quieres, empezamos contigo, Martín. Creo que Daniela iba a hablar. Bueno, ya empiezo yo. Eh, pues, Daniela dijo algo muy importante que me pareció central, y lo digo como divulgador de la ciencia, que yo sí me dedico a eso de tiempo completo, pero qué bueno que también otras gentes que se dedican a otras labores dediquen, aunque sea un cachito de su tiempo, a la divulgación científica, porque ella dijo que hay que hacer campañas, que hay que difundir, digamos, entre la población la conciencia del problema ambiental en el que estamos como humanidad, y bueno, digamos, de los diversos aspectos, porque hay tantísimos aspectos relacionados con el cuidado del ambiente. Entonces yo creo que algo fundamental sería reforzar la educación ambiental, que ya forma parte de nuestros programas educativos, como decía yo, a partir por lo menos de 1993, pero que probablemente no se le ha dado el peso que mereciera a esa educación ambiental. Y yo vuelvo a comparar con Costa Rica, que es un país que conozco bastante bien, y que, como les decía, depende de la biodiversidad y del cuidado de la biodiversidad para el fundamento de su economía, que es el turismo. En ese país hay una conciencia, una cultura ambiental verdaderamente admirable, ¿no? Hasta el taxista que te lleva del aeropuerto a la ciudad te presume la riqueza ambiental, la biodiversidad, las especies, los diferentes climas y ecosistemas que hay en su país, y lo hacen con un orgullo auténtico. Y tú ves que la gente no tira basura, no desperdicia el agua, protege a los animales, a las plantas, como parte de su cultura, ¿no? No como algo que hacen a veces cuando se acuerda, cuando hay campañas, sino algo que ya se transmite de generación en generación. Entonces yo creo que algo muy importante sería
tratar de construir esa cultura ambiental en nuestros niños, en nuestros jóvenes y también, por supuesto, en los adultos, aunque somos menos moldeables, porque si logramos crear esta cultura entre los ciudadanos, los propios ciudadanos le vamos a exigir a nuestros gobernantes, a nuestros tomadores de decisiones, a nuestras empresas que hay en nuestro país, que cuiden a su vez el ambiente, ¿no? Porque también las empresas tienen su responsabilidad. Algunas hacen campañas, pero probablemente podrían hacer mucho más para proteger al ambiente. Entonces yo creo que la educación y la difusión de la cultura ambiental sería un programa importantísimo que obviamente no daría resultados en un año o en dos, sino quizá en una o dos generaciones, pero que si no empezamos a hacerlo, va a ser muy difícil lograr este cambio. Muy bien, Martín. Daniela, adelante, por favor. Gracias por darme la palabra. Y bueno, yo quería comentar que también creo que falta que haya mucho más comunicación con las comunidades indígenas, ¿no? Porque las comunidades indígenas, muchas de ellas viven donde se encuentran estas especies que están en peligro de extinción y que ellos son ahora sí que los defensores de sus tierras y al mismo tiempo defienden esas especies que se distribuyen en esas áreas. Entonces, si el gobierno o si los diferentes representantes del gobierno no mantienen una comunicación con estas comunidades, pues difícilmente también podrá haber algunos programas de conservación que podrán insertarse, ¿no? O podrán llevarse a cabo. Y pues también en el otro sentido de que muchas comunidades indígenas pues también llevan a cabo tradiciones que lamentablemente pues no siempre están a favor de la conservación de las especies, ¿no? Esto no es en un sentido de echarles culpa, sino que pues tratar de, al momento de que uno trata de entablar una mejor comunicación con esas comunidades, entonces puedes ofrecerles una alternativa para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Por ejemplo, hace un mes, creo, en la página de Conavio publicó que había pajareros, ¿no? Dentro de las comunidades en las que colectaban aves y del medio silvestre para poder venderlas. Sin embargo, pues se puede llevar a cabo un programa en el que esas aves se puedan reproducir en cautiverio para que no sean sacadas de su hábitat, ¿no? Entonces, creo que falta esa parte de comunicación con las comunidades para que algunos programas de conservación de ciertas especies puedan implementarse. Muy bien, Daniela, pues muchas gracias por sus comentarios y pues bueno, vamos a un corte, pero pues este programa también se trata para que reflexionen ustedes allá en casa y así que cuéntenos en sus comentarios, aquí escríbanos, ¿realmente a ti te interesa el medio ambiente? ¿Qué haces para cuidarlo? Pues vamos a un corte y regresamos. El programa inmediato del PRD Otro México si es posible propone impulsar la conservación de las especies y ecosistemas a través de la sustentabilidad. Sostiene también que el Estado mexicano deberá proteger, preservar, promover y restaurar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la conservación del ambiente, así como adoptar medidas de mitigación e irrigación frente al cambio climático. Además, plantea desarrollar una educación ambiental integral que permita a todas las personas y a las comunidades suscribir la pertenencia al medio ambiente. Y bueno, seguimos aquí en Otro México si es posible, hablando sobre la conservación de las especies y el medio ambiente, con dos expertos del tema y también dos comentaristas al respecto. Y bueno, seguramente ya se han dado cuenta que el doble no circula se ha hecho mucho más frecuente en la Ciudad de México. Daniela, ¿quieres comentarnos tu opinión acerca del doble no circula? ¿Crees que es efectivo o que es una medida efectiva para disminuir la contaminación? Pues realmente no sé qué tan efectiva sea. En la Ciudad de México, principalmente, la cantidad de autos es muchísima.
Entonces, yo creo que ese tipo de medidas son momentáneas, ¿no? Creo que incluso lo hemos visto con la pandemia, ¿no? De que en el 2020, durante los primeros meses de la pandemia, la circulación de autos disminuyó muchísimo y al mismo tiempo la contaminación también disminuyó relativamente. Sin embargo, pues con el aumento con el paso del tiempo, pues los autos volvían a circular y la contaminación volvía a subir. Entonces, si bien durante algunos días puede disminuirse ahora sí que el número de automóviles que se encuentran dentro de la ciudad, pues conforme pasa el tiempo, pues esta contaminación va a volver a elevarse, ¿no? Entonces yo creo que aquí sería mejor las medidas que están tomando de que aumentar ciertos transportes públicos, poner otro tipo de autobuses, que sean menos contaminantes, etcétera, ¿no? Pero pues también sabemos que son medidas que muchas veces no pueden ser ahora sí que aplicadas al máximo, porque pues la gente también pues carece de recursos para poder actualizar su unidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una problemática muy grande que sí se tienen que tomar como diferentes acciones para poder disminuir la contaminación ambiental. Así es, y esta respuesta pues también me permite y me hace pensar en este momento pues sobre la mala calidad del transporte público que tenemos en México y que, por ejemplo, una vez yo veía el Metrobús quemándose y echando humo negro por doquier. Martín, ¿tú qué opinas al respecto de estas medidas que se aplican para combatir la contaminación? Bueno, la contaminación en ciudades como la de México tiene una parte que no podemos hacer gran cosa, ¿no? Cada época de calor hay estas inversiones térmicas y este aumento de partículas suspendidas, de gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y eso pues es natural que ocurra cada año en una ciudad de este tamaño con la cantidad de gente que vive. Y bueno, tendremos que irnos acostumbrando porque va a seguir sucediendo y sobre todo con el calentamiento global que sigue aumentando. Pero por otro lado, hay medidas que sí han tenido cierto éxito, como ya decían, no solo el hoy no circula, sino sobre todo la verificación de autos, la instalación de convertidores catalíticos obligatoriamente. En algunas ciudades como Monterrey hay otros factores como las pedreras que generan una gran cantidad de polvo que se va a la ciudad. Eso no lo tenemos aquí en México, pero aquí tenemos un cinturón de montañas que nos encierran como una caldera. Probablemente la solución de largo plazo sería tratar de que más gente se fuera a vivir a otro lado, ¿no? Que no siguiera creciendo la ciudad y sobre todo mejorar, como ya se dijo, enormemente el transporte público, que fuera un transporte público no contaminante como el metro, muy eficiente, mucho más eficiente de lo que es hoy y mucho más amplio y también seguro, porque mucha gente ahorita en la pandemia se está viendo obligada a viajar en metro y los vagones van así, ¿no? Ya se relajaron un poquito las medidas y también corren el riesgo de asalto, de robo, de agresión de otro tipo. Entonces, podríamos mejorar mucho el transporte. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la gente no usa coche, básicamente en Manhattan, porque hay un excelente transporte público. Entonces podríamos aspirar a algo así, pero va a ser un proceso largo y mientras tanto, pues aprender a convivir un poquito con eso. Ya están tomando medidas, me parece, las autoridades de la Ciudad de México para fomentar el trabajo en casa y fomentar que la gente no trabaje muy lejos de su casa también para reducir las distancias de transporte. Sí, claro, que es un punto súper importante también porque los traslados, pues de obra sabemos que pues son súper contaminantes y más, por ejemplo, quienes vivimos en el Estado de México y tenemos que transitar a la ciudad, pues también nos toca enfrentarnos ahí a situaciones muy inconvenientes, ¿no? Y sobre todo en el transporte público, pues que les repito, nos toca la combi o el camión ya casi destartalándose, pero además echando un montón de humo y parece que no hay autoridad que vigile esto. Claudia, vamos contigo. ¿Tú crees que con una acción de gobierno implementando políticas públicas la contaminación pueda realmente disminuir o crees que pues, ya es así nos toca y
y así debemos acostumbrarnos a vivir. ¿Tú qué opinas? No, por supuesto, yo estoy convencida en que si las autoridades se unen con los ciudadanos, si creamos conciencia, si se crean políticas públicas que no solo busquen ganar votos en época electoral, sino que las autoridades tengan realmente un interés y una conciencia por generar un cambio en este tema, por supuesto que se va a ver la diferencia. Contestando un poco a lo que en la sección pasada nos preguntaba el compañero Jorge Alberto, es que las sanciones existen, las sanciones, perdón, existen en las leyes. Tenemos un vasto repertorio de leyes en materia ambiental. El tema es que no tenemos autoridades interesadas en cumplirlas, en hacerlas efectivas. En todas las leyes ambientales vienen incluso las sanciones, no solo pecuniarias, sino incluso pueden llegar a sanciones privativas de la libertad. Sin embargo, mientras no haya un ejercicio claro, contundente por parte de nuestras autoridades, no se va a lograr el cambio que necesitamos todos los ciudadanos y para nuestras nuevas generaciones. Así es, Claudia, y qué bueno que mencionas este tema porque da paso a hablar entonces de una corrupción en nuestro país que también no solamente afecta en todo sentido, sino que también está afectando evidentemente en materia ambiental, porque ya lo señalaban hace un momento nuestros panelistas, de que la tala pues es ilegal, pero a veces parece que no hay una acción del gobierno que realmente actúe e impida que siga talándose los árboles, ¿no? Y bueno, los bosques en nuestro país. Jorge, allá en Xochimilco, pues sabemos que la especie endémica pues es el ajolote. ¿Tú qué nos puedes comentar de esto? ¿Cómo está viviendo Xochimilco? Porque también se ha hablado mucho de que Xochimilco está siendo devastado por el cambio climático y que no se le está dando la atención al respecto. ¿Tú qué opinas y qué puedes compartirnos al público? Así es, Julieta, mira, precisamente por eso era la pregunta que hacía, o sea, ¿cómo obligar precisamente a las autoridades a, precisamente a que lleven a cabo estas sanciones administrativas corresponden? Lo comentas muy bien, aquí en la zona sur de la Ciudad de México, que son los pulmones, que aún alimentan precisamente ese oxígeno a la Ciudad de México y que limpian un poco el aire, pues al final, digo, en la alcaldía de Milpalta, por ejemplo, existen precisamente los talamontes, y sin en cambio, pues hemos visto que autoridades, pues incluso están coludidas y permiten precisamente que las mismas personas estén en esa parte, ¿no? En la parte de aquí de Xochimilco, en lo particular, hemos hecho algunas demandas ante la alcaldía, ante algunas instituciones, precisamente por las descargas de agua que tenemos, de aguas negras hacia los canales. Y precisamente esas descargas han llevado a la extinción no solamente de lo que es el ajolote. Habían muchísimas especies aquí en Xochimilco, como lo es el acocil, pescado, la rana toro, que se cocinaba y se comía anteriormente. Entonces, todo ese tipo de especies que hoy en día pues ya no las conocemos, han contado los abuelitos, incluso los papás, que todo eso pues era una alimentación muy sana, muy nutritiva, y bueno, pues al final hoy en día pues ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, sí es muy degradante todo esto, y ojalá y pudiéramos tener esa conciencia como ciudadanos también, de poder empezar a sembrar y también a tener nuestros huertos en cada casa, ¿no? Eso sería muy importante. Sí, claro, y qué bueno que mencionas. Yo creo que esta es una propuesta súper interesante que vamos a dejar para el siguiente segmento, así que no se desconecten y quédense aquí en Otro México, sí es posible. Por ello, el PRD propone los siguientes ejes. 1. Poner en marcha la gestión integral de los bienes hídricos del país. 2. El agua es un derecho humano. El PRD se opone a los intentos de privatizarla. 3. Tomar las medidas y acciones necesarias en contra de la técnica de la fractura hidráulica que la reforma energética permite. 4. Invertir en el financiamiento de la transición energética para fortalecer la producción, distribución y consumo de energías renovables. 5. Tomar las medidas y acciones necesarias que prohíban los organismos genéticamente modificados, transgénicos, en el país. 6. Es fundamental transitar a una economía verde. Impulsaremos las metas de cero deforestaciones e implementaremos medidas para la reducción de gases de efecto invernadero. 7.
Proponer acciones que garanticen la vida y bienestar de los animales, el trato digno y respetuoso, así como la conservación de las especies. 8. Impulsar la educación ambiental a nivel comunitario y escolar. 9. Impulsar proyectos de inversión de beneficio para las comunidades, sin deteriorar el medio ambiente. 10. Actualizar con carácter urgente el ordenamiento territorial, particularmente los planes de desarrollo urbano y ecológico local. 11. Acceso de la población de bienes y servicios ambientales. ¿Qué opinas sobre estas propuestas? Escríbenos. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso y pues vamos a dar inicio a este segmento que es también muy interesante porque ya vamos a aterrizar propuestas. Y déjenme decirles que si ustedes háganlo allá en casa, por cierto, pónganle en Google, pónganle Andrés Manuel Medio Ambiente, que es el presidente actual, les van a aparecer una cantidad de noticias, pero parece que en sentido negativo, porque hablan del Tren Maya, hablan también del presupuesto que se ha disminuido a las instituciones dedicadas a atender el medio ambiente hasta en un 35%. Y pues bueno, aquí vale preguntar si realmente el presupuesto está siendo destinado o está siendo aprovechado realmente para atender el medio ambiente o qué pasa al respecto. Martín, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el presupuesto que se le asigna desde el gobierno al medio ambiente es adecuado? No, desde luego que no, nunca lo ha sido, pero sobre todo en los últimos años ha habido recortes muy preocupantes, por ejemplo, al presupuesto de la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, que se transformó en una entidad que ya no tiene presupuesto propio, lo cual es muy preocupante para sus funciones. La CONAFOR, ¿no?, que también se ocupa de cuidar los bosques, vimos el aumento casi al doble de incendios en la primera parte de este año respecto al año anterior, y al mismo tiempo el presupuesto se le recortó pues por ahí de un 40%. Que yo creo que la propuesta, es muy difícil hacer propuestas en temas tan complejos porque son problemas que son sistémicos, ¿no? Por ejemplo, la deforestación tiene que ver con la pobreza, pero también tiene que ver con la corrupción y la falta de, digamos, de justicia, ¿no? Para los criminales que provocan deforestación, no por necesidad, sino para hacer negocio. Eh, pero lo que yo diría es que lo que habría que hacer, y no este gobierno o el gobierno que sea, sino cualquier gobierno, es asesorarse y escuchar a los especialistas, tomar decisiones basadas en ciencia, porque varias veces se han tomado decisiones ignorando la opinión de los especialistas, sobre todo en los últimos años, y estamos viendo los resultados que son verdaderamente desastrosos. A nivel global, las decisiones que se están tomando en los foros internacionales, en los convenios en los que México participa, están basados en ciencia. Si no tomamos en cuenta la opinión de los especialistas científicos excelentes que tenemos en México para tomar decisiones en todos estos problemas, extinción, deforestación, contaminación, crisis hidráulica, etcétera, no los vamos a poder resolver de una manera eficaz. Así es, Martín. Y bueno, Daniela, ¿tú qué opinas respecto del presupuesto que se asigna por parte del gobierno hacia esta temática? Por ejemplo, también ha sido muy cuestionado el hecho de querer construir una refinería, de regresar a usar carbón como un combustible para producir energía, y por supuesto lo del Tren Maya, que se han realizado estudios donde señalan que es un peligro para muchas especies de la región. ¿Tú qué opinas al respecto del presupuesto y de cómo se está destinando actualmente? Pues en relación al presupuesto, yo creo que hay que ver el trasfondo de eso, ¿no? En años anteriores, o sea, tenían un presupuesto, pues, ahora sí que era bajo, pero pues ahí estaba, y las instituciones no hacían nada, ¿no? O sea, ¿cuántas veces Semarnat o sea, cuántas veces no vendieron los recursos naturales al mejor postor? ¿Cuántas veces no hicieron nada en contra del tráfico ilegal de especies, etcétera? Entonces, o sea, si bien hubo una reducción de presupuesto, fue también porque hubo una reducción en el número
inspectores, ¿no? Por ejemplo, Semarnat se quedó con muy poquitos inspectores, pero porque eran los que no eran corruptos. O sea, creo que muchos biólogos sabemos que en Semarnat, o sea, y Profepa, sobre todo Profepa, cuando hacían algún decomiso de especies, quienes se quedaban los animales eran los directivos. O sea, muchos biólogos lo sabemos, ¿no? Entonces, en esa parte, pues al momento, o sea, tienes que corrupción en esas instituciones, porque si no, aunque tengan mucho presupuesto, pues no sirve de nada. Y pues sí, o sea, definitivamente creo que hay instituciones que se tienen que reforzar y fortalecer. Ahorita Semarnat y Profepa se quedaron con poco personal porque justamente hubo ahí un, movimientos en el personal, pero pues ahora tienen que buscar gente que sepa del tema, ¿no? Como dice Martín, o sea, buscar a quienes sepan del tema, expertos porque si no, pues puede haber muchísimas propuestas, pero van a ser ahora sí que pura paja. Entonces, pues creo que en esa parte sí es necesario el recibir asesoramiento de expertos y pues pensar en cómo van a impulsar la conservación de especies y ecosistemas a través de la sustentabilidad, ¿no? Porque esa es una de las propuestas que ustedes ahí mencionaron. Entonces también pues ver cómo si se va a aumentar el presupuesto, por ejemplo, algunos centros de conservación como zoológicos, los cuales también hacen programas buenos de conservación, pero lamentablemente es tan poco el presupuesto porque creo que no pueden llegar a más, ¿no? Entonces creo que todas estas problemáticas así, o sea, pueden verse como pequeñas, pero en realidad son muy grandes y como decía anteriormente, pues tienen muchísimos problemas de trasfondo, ¿no? Entonces, si no se resuelven esos problemas de pobreza, falta de educación, corrupción, etcétera, pues lamentablemente no se va a poder llegar a más. Híjole, sí, la verdad es que la situación pues es muy lamentable, es sumamente triste y pues bueno, con estas propuestas nos quedamos y vamos a el siguiente corte porque ya nos acaba el tiempo y entonces ya casi estamos por terminar. Así que no se despeguen y sigan conectados en esta transmisión. Y pues bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que es un tema súper interesante, bien amplio. Hay muchas cosas que abordar y que decir y sobre todo hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar ya las conclusiones de Martín. Adelante, ¿qué opinas en general? ¿Cuáles son tus conclusiones? Te escuchamos. Pues yo diría que México tiene muchos problemas, por supuesto, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, etcétera. Pero creo que la solución, aparte de la política, pasa por dos factores: la educación y la ciencia. Educar a nuestras jóvenes generaciones en una cultura ambiental, también hacer campañas de difusión de la cultura ambiental para los ciudadanos adultos, para ir cambiando esta cultura que tenemos tradicionalmente de no cuidar o no preocuparnos del ambiente. Y por otro lado, la ciencia, como ya dije, ¿no? Creo que la ciencia es la que nos está mostrando estos problemas y la única herramienta que tenemos para poder resolverlos. Y todo esto sumándonos al esfuerzo global que se está creando, exigirle a nuestros gobernantes que se unan de manera activa a estos compromisos ambientales globales, porque lo que está en juego pues no es nuestra vida, sino la de las futuras generaciones. Así es, Martín. Pues muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Y bueno, pues Daniela, tus conclusiones, por favor. Pues yo quisiera concluir en que pues no debería de verse la problemática ambiental como una propuesta impulsada por un solo partido político o por varios, sino que como seres humanos que formamos parte de este planeta, que consumimos recursos renovables y no renovables, y viendo la crisis ambiental y la extinción masiva de especies en la que nos estamos enfrentando actualmente, pues debería de ser algo en que todas las personas impulsemos, ¿no? Y pues creo que es importante que todas las personas tomemos acción ya en esta problemática, ¿no? Simplemente el no dejar salir a tu mascota, el que si sales a la tienda, pues llevarte una bolsa de plástico e ir recogiendo la basura que te vas encontrando, ¿no? Yo creo que son pequeñas acciones que todos podemos hacer y que si aunque sean
una persona, pero en una persona en varias partes, o sea, esas acciones se pueden ver, pues, amplificadas, ¿no? Y pues yo creo que nada más, o sea, concluir que pues para poder hacer propuestas de acciones concretas, pues es necesario el recibir asesoramiento de expertos y como dice Martín, pues usando la ciencia, ¿no? Muy bien, Daniela, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tu visión esta noche, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues Claudia, tus conclusiones. Sí, muchas gracias. Pues como conclusiones, estoy convencida de que, como en otras materias, la ciudadanía tiene el poder de exigir a la autoridad el cumplimiento real de lo que está contenido en nuestras leyes. Sin embargo, como mencionan nuestros especialistas, siempre que haya desconocimiento en la materia, tenemos cerrados los ojos, quienes no son especialistas en derecho, quienes no conocen que existen las leyes y que existen consecuencias de los actos. Entonces, concluyo cabalmente y estoy de acuerdo con lo que ellos mencionan. Se debe implementar una educación desde todos los ámbitos, desde preescolar hasta universidad, y ya viene contenida como una de las materias obligatorias en nuestra Constitución. Sin embargo, cuando vemos los planes de estudio, no se desdeña esta materia tan importante. Entonces, esperemos que con este nuevo proceso electoral que estamos enfrentando, los legisladores que vienen a nuestro Congreso tengan como un tema principal, fundamental, la creación de nuevas leyes, pero que sean leyes acompañadas, como dicen nuestros especialistas, de la ciencia, que hayan sido asesorados correctamente y que se apliquen a cabalidad. Gracias. Pues muchas gracias, Claudia, por compartirnos esta noche tu visión. De verdad, muchas gracias. Y bueno, Jorge, tus conclusiones, por favor. Muchas gracias, pues bueno, realmente aquí en ese sentido coincido un poquito con Claudia. Yo creo que todo lo que tenemos que ver con la educación es muy importante, ¿no? Desde los pequeños de la preescolar, de hecho, es una de las iniciativas que he estado buscando, que se empiece a enseñar a los pequeños cómo cultivar sus propios productos, ¿no? Yo lo he hecho en algunas escuelas, he dado talleres precisamente de huertos urbanos, y es la verdad muy impresionante cómo los niños se emocionan a ver precisamente cuando ya están cosechando sus verduras, ¿no? Y es algo que debemos de enseñarle a ese tipo de valores para que más adelante, cuando seamos grandes, valoremos precisamente lo que el medio ambiente nos da, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Nos da alimentación, nos da cobijo, nos da... Y es algo que debemos de empezar precisamente desde la educación, desde los pequeños. También concluyo con eso, que debemos de empezar, ver en las materias desde la primaria, preescolar, pues esa parte de el medio ambiente. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta noche. Y nuevamente, Martín, Daniela, muchas gracias. Jorge, Claudia, muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a todos ustedes allá en casa que nos estuvieron sintonizando en esta emisión de Otro México, si es posible. Y pues bueno, recuerden que pequeñas acciones pues hacen la diferencia. Pero yo les quiero preguntar a nuestros ponentes aquí el día de hoy, decirles y preguntarles, ¿ustedes creen que Otro México sí es posible? Claro que sí. Sí, claro. Bueno, pues nosotros también estamos convencidos de que Otro México sí es posible y pues por eso estamos acá, para dar propuestas, analizar la situación de diversos temas en el país y sobre todo pues generar reflexiones allá en casa con todos y todas ustedes. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en Otro México sí es posible.